Ok, en esta lámina describimos entonces las funciones generales de cada capa de la arquitectura PPP. Si vemos en la lámina, la figura muestra las capas del modelo OSI. Tenemos la capa física, vamos a marcarlo por acá. Capa física, capa de enlace de datos y la capa de red. Ok, podemos ver que el protocolo PPP se encuentra en las capas 2 y 3 del modelo OSI. Fíjense que en el protocolo PPP tenemos los dos protocolos que ya hemos mencionado. Uno es el protocolo de control de red o Network Control Protocol, y el otro es el protocolo de control de enlace o Link Control Protocols. El protocolo de control de enlace trabaja en la capa 2, mientras que el protocolo de control de red trabaja entre las capas 2 y 3 del modelo OSI. Ahora bien, cuando hablamos del protocolo de control de red y estamos en algunos de los exámenes o alguna pregunta identifica adicionamiento, entonces quien está trabajando en ese momento es este protocolo, NCP. Si por el contrario estamos conversando sobre tramas, inmediatamente entra el protocolo o LSP. Es importante diferenciarlos porque las preguntas son algo complejas. Entonces es importante determinar que cuando estamos hablando sobre direccionamiento, entonces utilizamos el protocolo NCP. Si estamos hablando de tramas, entonces se utiliza el protocolo LCP. Además de esos dos protocolos, entran otros protocolos adicionales. Uno de los más importantes es el protocolo IPCP, que se relaciona con el ya conocido protocolo IP, que es el protocolo de Internet. En el siguiente dibujo podemos denotar que en la capa 2 del modelo OSI, donde trabaja el Link Control Protocol, se aplica lo que es autenticación, que vamos a estar conversando más adelante. Todo eso entonces se realiza a nivel de capa 2 en el protocolo de control de enlace. La siguiente lámina hace una descripción de las tres fases del protocolo PPP. Fíjense que tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Las dos primeras trabajan en capa 2. La primera dice, se establece la comunicación entre dos routers. Simplemente ellos hacen una charla y hacen una primera negociación. Mira, te voy a pasar información. Luego, en la segunda fase, él trata de hacer lo que es la comunicación entre los enlaces. Fíjense que aquí dice: quizás deberíamos discutir algunos detalles sobre la calidad. Aquí ellos en su conversación pueden incluso crear una conexión ya sea cifrada o comprimida. Después que el enlace está ok, entonces empieza la discusión entre los dos routers. Como vemos acá, al final la mayoría del trabajo se hace en el protocolo LCP. Esta lámina da una idea más clara de lo que sucede. ¿Qué pasa en el primer proceso? En el 1 se envía una petición de request al router. Este es el router 1, y este es el router 2. Vamos a verlo de esta manera. Se envía un request solicitando la conexión. El router 2
responde con un ACK y se establece la comunicación LSP. Inmediatamente que sucede eso y está OK, entonces se establece la comunicación NSP. Aquí podemos ver el protocolo ISP haciendo esa solicitud. Hace un request, el router 2 responde con un ACK y ya se establece la comunicación de los datos para pasar información entre los dos routers. Para hacer el término se hace un request solicitando desde el router 1 el término y el router 2 responde con un ACK para terminar la comunicación. Luego el protocolo LSP hace un request para hacer el término y el ACK, el router 2 responde con el ACK para culminar todo el proceso. Fíjense entonces, en resumen, que primero el protocolo LSP es quien crea el túnel para hacer la comunicación de datos. Él crea el túnel, luego el protocolo de comunicación de red hace la comunicación, establece un túnel interno y después se envían los datos. Luego ese túnel se va cerrando desde adentro hacia afuera. Primero el protocolo NSP, luego el protocolo LSP que está por acá. Bueno, en resumen, PPP es un protocolo muy usado en las redes WAN. ¿Por qué? Porque provee múltiples protocolos a las redes LAN para conexión a las redes WAN. PPP establece sesiones con 4 fases. La primera de ellas, establecimiento del enlace, luego determinación de la calidad del enlace. Estos dos entran en LSP. Luego viene la negociación de la configuración de los protocolos de la capa de red. Por supuesto, esto sería NSP. Y para finalizar, la terminación del enlace. En cuanto a la encapsulación WAN, tenemos HDLC y PPP. HDLC, por supuesto, es la que viene por defecto en la configuración, y PPP es una configuración que se establece manualmente. En cuanto a las configuraciones de autenticación de PPP, tenemos a PAP y tenemos a CHAP. Por supuesto, en PAP se dice que es menos inseguro que CHAP, es lo importante. Y para determinar la autenticación y verificación de que todo esté bien en las dos configuraciones de autenticación, tenemos el comando de PPP Authentication, que es quien determina eso. También se determinó la configuración básica de PPP y cómo determinar, después de que la configuración PPP está desarrollada, verificar si todo está OK con LSP y NSP. Entonces, esto fue el resumen de capítulo 2 del módulo 4 de CCNA Exploration. Por acá, Freddy González de la Academia Cisco Monagas.